Queremos dar agradecimiento a todos los patrocinantes que han permitido que este evento sea posible. Entre ellos tenemos Century 21, Dimperca, Urbano, RIMAX, Radar Systems, El Mundo, Inmobilia, Tal Cual, Habitat, Soitabe, Coldwell Banker, Refri América, Ban Caribe. Por motivos ajenos a su voluntad, el señor Antonio Pecoraro no pudo acompañarlos esta mañana y emergentemente estoy aquí, mi nombre y su servidor, Tony Musi. Durante la mañana de hoy vamos a tocar varios segmentos, entre los que tenemos Venezuela y su entorno macroeconómico, retos para el segundo semestre del 2013, leyes que afectan la compra-venta de inmuebles en Venezuela, la adquisición de créditos hipotecarios, una visión desde el aparato productivo. Estaba planteado el programa del Estado para el otorgamiento de créditos hipotecarios, lo iba a dictar Banavi con el Ministerio de Vivienda, lamentablemente no pudieron asistir y en su lugar le daremos el espacio a la organización internacional Techo, quienes nos hablarán de las actividades que realizan a nivel internacional. Muy bien, luego de cada segmento va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Habrá micrófono para ello y quien requiera hacer una pregunta eleva su mano y gentilmente se le entregará un micrófono para formular la pregunta del segmento que culmina. Para dar inicio, voy a invitar al señor Ricardo Castellanos, presidente ejecutivo de la cadena Capriles, para que dé apertura a este foro. Buenos días a todos, estamos casi a sala llena, solamente unas breves palabras para darle la bienvenida y un dato, como dice un compañero mío, un dato parrillero. Si alguien quiere comprar casa o apartamento hoy, aquí debería conseguirlo a buen precio, porque aquí están todos los que están y todos los que son. ¿Okay? Dicho eso, bienvenidos todos, buenos días, bienvenidos a la cadena Capriles. Esto es una iniciativa de la Cámara Inmobiliaria Venezuela junto con nuestro portal inmobiliario 123.com.be. Es una reunión de amigos, una reunión donde, como dijo Tony, vamos a revisar el panorama del negocio inmobiliario en Venezuela de manos de expertos. Hoy nos acompaña Boris Ackerman, que va a hacer la primera presentación, como lo dijo Tony. También la abogada Teresa Borges, que va a hablar sobre la compra de inmuebles en Venezuela. Julio Martínez Lanz, el coordinador del Comité de Vivienda de la Cámara, que también va a exponer. Y además de la gente de Techo, Aquiles va a terminar, Aquiles presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el señor Aquiles Martini, que además es amigo de esta casa. Así que hoy es un día de expertos. Recuerden además que en la tarde van a haber un par de talleres. Un taller sobre requisitos para adquirir vivienda a través de créditos hipotecarios y otro taller como el contrato de compra y venta, cómo blindar una transacción inmobiliaria. Así que hoy es un día, como decía, de que si no salimos con un buen precio, con una buena compra hoy, no lo vamos a conseguir en ninguna parte. Bienvenidos a la cadena Capriles, que comienza el evento. Para dar inicio a las presentaciones, la que sigue es Venezuela y su entorno macroeconómico, retos para el segundo semestre del 2013. Para ello voy a invitar al economista Boris Ackerman para que nos acompañe a dictar este segmento. Buenos días a todos. Quería agradecer en principio a la gente de la Cámara Inmobiliaria y a la gente de En 123 Inmuebles por su invitación a la cadena Capriles, de la cual me siento honroso de ser uno de sus contribuyentes en el sentido de una columna semanal. Si ustedes no la conocen, está a la orden. Sale los jueves en el diario El Mundo, Economía y Negocios, se llama Cochino Dinero. Está a la orden de todos ustedes, hablamos de dinero,
pero dinero desde un punto de vista más personal y más relacionado con el día a día de todos nosotros, cosa que creo que tiene cierta relevancia, sobre todo porque la mayoría de los economistas del gremio, al cual de una manera u otra pertenezco, de la gente que habla del tema económico, tiende a complicar más la vida y a explicar con lenguaje un poco técnico que a veces no se entiende correctamente. Bueno, hoy vamos a tomar dos puntos importantes. La coyuntura económica que estamos viviendo, en dónde estamos parados ahorita, en julio del año 2013, a 23 de julio del 2013, y en segundo lugar, un análisis del comportamiento de los precios de los inmuebles, con una muestra interesante que nos retrotrae hace 30 años. Y yo voy a arrancar con una pregunta. ¿Ustedes creen que hace 30 años los inmuebles estaban más baratos que ahora? No. Muy bueno. Se ve que hay expertos. La respuesta es no, y vamos a demostrarlo con números y con valores. Entonces, bueno, ¿qué estamos viviendo en este momento? Bueno, en primer lugar, profundos desequilibrios macroeconómicos. Hay un incremento sostenido del circulante monetario. El circulante monetario es la cantidad de dinero que hay en la calle, la cantidad de dinero que la gente tiene entre depósitos y sus cuentas bancarias y el dinero en efectivo que la gente tiene en el bolsillo. Las reservas internacionales están claramente a la baja, están bajando las reservas de una manera significativa. El endeudamiento en el país se está incrementando y tenemos que a la tasa oficial, ojo, a la tasa oficial, repito, el bolívar se encuentra sumamente sobrevaluado. Es decir, a 6.30 es muy barato comprar cualquier cosa afuera y en consecuencia es muy cara producirla aquí. Estamos en medio de un ajuste de grandes proporciones que arrancó quizás en enero, febrero de este año con la devaluación de 4.30 a 6.30, que fue algo así como un estiramiento de arrugas, una inyección de Botox, que tiene un efecto temporal, pero después se vuelve contraproducente. Bueno, este mapa nos refresca básicamente una especie de flujograma de lo que es la economía en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Pero en Venezuela es muy importante ver este elemento, las reservas sobre el circulante, qué tan apoyado, qué tan sustentado está el bolívar. Y arrancamos primero con las políticas cambiarias y la balanza de pago, que es lo que afecta a las reservas internacionales, es decir, el resultado de los dólares que entran y salen del país, y el circulante monetario o el M2, que es afectado tanto por la política fiscal del país, que es lo que el gobierno cobra en impuestos y lo que gasta, y la política monetaria, que es lo que el Banco Central saca de circulación a través de sus operaciones de mercado abierto, o no saca de circulación, o a través de operaciones como el encaje legal y la fijación de tasas de interés. Pero vamos a demostrar que en realidad, básicamente la política monetaria no tiene en este momento mucha actividad, más bien yo diría que anda bastante rueda libre y vamos a ver por qué. Bueno, en primer lugar vamos a ver algo que se llama la balanza de pagos. En lenguaje cotidiano, en lenguaje sencillo, sin complicación, la balanza de pagos es el dinero que entra y el dinero que sale del país en cuestión de importaciones y exportaciones. Pero vamos a ver estos elementos que son importantes. Estas son las exportaciones petroleras. En 2010, Venezuela exportó 62.000 millones de dólares. En 2011, 88, en 2012, 93, y en lo que va de este año, el primer trimestre de 2013, todavía no tenemos el segundo, había exportado 21.000 millones de dólares muy sólidas, ¿ok? Sin embargo, y hay que tomar en cuenta esto de aquí abajo, mucha de esa plata se está yendo a algo que se llama otra inversión. El 25% de eso en 2010, en 2011 fue como el 40%, en 2012 estamos hablando de un 15%, y este año se mantiene en 15%. Eso es dinero que sale de esto, pero de estas exportaciones petroleras. Pero fíjense una cosa, a pesar de estos elevados montos de lo que Venezuela exporta,
Finalmente, las reservas internacionales están bajando. Bajaron 8.000 millones en 2010, 4.000 millones en 2011, 1.000 millones en 2012 y este año han bajado 2.600 millones de dólares. Y ahí está parte del problema. Pero observen otro tema. Básicamente, en teoría, una diferencia entre teoría y práctica significativa, PDVSA exporta 62.000 millones de dólares en el 2010, 88 en el 2011, 93 en el 2012. Pero lo que finalmente entrega al Banco Central es la mitad o menos de esa cantidad. Es decir, lo que exporta PDVSA, recibe en divisas, es la mitad de lo que finalmente recibe el Banco Central. Y una parte importante, un 27%, un 36% se van a otra inversión, pero igual hay un faltante que, por ejemplo, en el 2012 fue de 33.000 millones, 19.000 millones, 11.950 y 8.000 millones. Ese faltante, mi hipótesis, es que ese dinero son préstamos para financiamiento de factura petrolera que finalmente no entran en Venezuela, porque vamos a entender cómo es este tema de la exportación de petróleo. Y aquí está. Básicamente, Venezuela exporta oficialmente 2.8, 2.9 millones de barriles. Según la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, está produciendo 2.6. 800.000 barriles diarios se van al mercado interno. ¿Qué quiere decir mercado interno? Bueno, mercado interno es lo que nosotros gastamos en gasolina, conduciendo nuestros vehículos, y también, ¿verdad?, lo que se está gastando en generación de electricidad para suplir la falta de capacidad de las centrales hidroeléctricas que no pueden abastecer todo el país. Los convenios con China son entre 400.000 y 500.000 y se está hablando de una extensión en este momento de aproximadamente 5.000 millones de dólares más, que eso representaría unos 100, 200.000 barriles diarios adicionales ya comprometidos. Cuba, entre 100.000 y 200.000, y los convenios, esto es Petrocaribe, Petrosur, Paraguay, 300.000 barriles diarios. Lo que finalmente se cobra hoy en efectivo es la mitad de los convenios más lo que se exporta a los Estados Unidos, que está alrededor de 900.000 barriles diarios. Es decir, Venezuela recibe diariamente aproximadamente a un precio entre 100 y 105 dólares por barril, estaríamos recibiendo unos 100 por 900, por 1.200.000, unos 120 millones de dólares al día. Eso hace 40.000 millones de dólares al año, y fíjense, aquí retrocedamos 46.000 millones de dólares fue lo que recibió PDVSA, lo que aportó PDVSA al Banco Central el año pasado, que corresponde a lo que efectivamente se cobra. O sea, no hay muchas cosas ocultas al final del día. Al final del día no se puede tapar el sol con un dedo. Si te dejan de publicar las cifras, lo vas a ver en la calle. Si te prohíben publicar cifras, lo vas a ver en la calle. Por ejemplo, al gobierno es muy difícil ocultar las cifras del circulante monetario, porque uno agarra los balances de los bancos, que por obligación tienen que publicar, sumas eso y ya tienes el circulante monetario. Otro elemento de importancia es la política cambiaria. ¿Qué está haciendo el gobierno para mantener las reservas internacionales a través de la política cambiaria? Ya vimos que la reserva de pagos es negativa. ¿Por qué? Y vamos a ver esto. Estamos hablando de que exportas 93.000 millones, pero finalmente recibes 40.000 millones. ¿Ok? Hay importaciones no petroleras de 47.000 millones, que si uno lo ve en importaciones y exportaciones, estamos equilibrados, pero también hay que pagar deuda. Hay servicio de la deuda, y por eso bajan las reservas internacionales. Entonces, vamos a ver aquí la política cambiaria. La política cambiaria en este momento, ¿ok?, es grandes demoras en Cadivi, más de 5 meses para entregar las divisas. Tengo amigos que están en el gremio de la importación y están sufriendo eso. La alternativa del SICAD es insuficiente, y hay dos tasas, 6.30 oficial y, bueno, una tasa por encima de 10 bolívares
extraoficial, no puedo decir, salvo que me lleven preso de aquí, no, realmente son bastante incómodas unas esposas, no quiero salir, no se sabe, pero ambas tasas están muy sobrevaloradas en este momento. Ambas tasas están por debajo. O sea, si tú obtienes SICAD en la tasa en que se ofertó en el mercado, que dicen por ahí que está en el rango entre 10 y 12, ¿ok? Si obtienes esa cantidad, estás obteniendo una golilla, si no, no habría tanta cola, si no hubiera alcanzado lo que se subastó. Entonces, no, la gente está mentalizada, ¿verdad? Que por ejemplo, una lechuga se cambia por 32 pimentones. Entonces, no sé, digo, no quiero mencionar precios, pero tiene como que esa mentalidad. Y entonces, son lechugas, bueno, o digamos que no serían pimentones, ajíes, ya. ¿Qué se puede decir? No se pueden decir precios, ¿verdad? Estamos hablando de trueque socialista. Ok. Por otra parte, la política fiscal. ¿Qué hace el gobierno para restringir el circulante monetario? Ya vimos que la política, la balanza de pagos es negativa, no tanto porque Venezuela no exporte, sino porque muchas de esas exportaciones se quedan afuera, no se cobran o ya se cobraron, como los convenios con China. La política fiscal es lo que hace el dinero, lo que capta el gobierno y lo que gasta el gobierno. Entonces tenemos, por supuesto, esto es súper confidencial, vamos rápido, simplemente quería ver la ultimita cifra de allá adelante, de allá abajo. Bueno, básicamente lo que tenemos es lo siguiente, estas dos. El déficit del gobierno, igual yo les voy a hacer, si me escriben, yo les mando a los que quieran la presentación. El déficit total del gobierno en los últimos años ha subido de 150.000 millones de bolívares a 226.000 millones de bolívares al año. Estas son cifras, por supuesto, astronómicas, pero para no perder la perspectiva, eso representa el 15%, entre el 15 y 16% del Producto Interno Bruto del país. Pero hay otro elemento por donde le podemos entrar a este déficit, otro camino por donde le podemos entrar a este déficit, que es muy sencillo. ¿Cuánto incrementa la cantidad de dinero en circulación? ¿Por qué? Porque en este momento el gobierno gasta más de lo que le entra, pero no lo recoge con una política monetaria. Entonces, han coincidido, si uno toma desde el 2009 para acá, el incremento en el circulante, la cantidad de dinero que crece, la masa monetaria, los depósitos en los bancos, para que tengan una proporción. En este momento circulan en el país 858.000 millones de bolívares. Entre 29 millones estamos hablando de que todos ustedes tienen, no solamente ustedes, por cada miembro de su familia, en su cuenta corriente o en su cuenta de ahorros, en este momento, 30.000 bolívares por persona. O sea, es una familia de 4 personas, debería tener en promedio, ojo, 120.000 bolos en el banco ahorita. ¿Ok? Eso es claro, no todos lo tenemos. Yo, por ejemplo, quisiera tener esa cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Ese dinero está concentrado en pocas manos, básicamente en empresas locales y multinacionales que tienen dividendos represados de muchos años, que han acumulado eso y no tienen en qué invertir. Quizás una inversión interesante pueden ser los inmuebles, oficinas. Yo estoy seguro que ustedes, quienes trabajan sobre todo con el segmento de oficinas y locales comerciales, han tenido en los últimos tiempos cierta demanda proveniente de esos sectores. Y eso va a seguir ocurriendo, sin duda, porque no van a seguir habiendo restricciones a la posibilidad de comprar divisas. Y quizás los inmuebles es lo que más cercano se ajusta a las divisas, pero vamos a explicar por qué no tanto. Y vamos a verlo con ejemplos reales. Entonces, básicamente, el gobierno está gastando un 15% más de lo que le entra en términos de lo que el país produce todos los años. Y eso es explosivo. ¿Por qué? Porque el gobierno le ingresa 384.000 millones, vamos a verlo aquí con más detalle. Le ingresa 384.000 millones en el 2012 y resulta que gasta, ¿verdad?, 385 en gasto corriente, 77 en gastos de capital y, y además tiene un déficit financiero de 80. Eso suma, ¿verdad? Si le entran 384 y
gasta 464 y hay 80 de déficit, más los gastos de capital que no están cubiertos, más el déficit financiero que no está cubierto, eso suma 240.000, 80, 80 y 80. ¿Ok? Así de fácil. 80 que gasta más de lo que le entra en gasto corriente, 80 que hace gasto de capital, inversión en infraestructura que es necesario para el país, y 80 más en que tiene que pagar la deuda. Así de sencillito. ¿Ok? Y eso suma 236, resulta que el circulante del año pasado aumentó en 268.000, muy relacionado. El año anterior habían sido 150.000 y ese fue el mismo incremento, y eso representa aproximadamente entre el 15 y el 16% del PIB, y no hay ninguna información que me diga que este año va a ser diferente. Hasta junio, el circulante monetario ha crecido en aproximadamente unos 150.000 millones, hemos tenido una inflación acumulada del 26%, que anualizada es del 57%, por cierto, no es 52% porque hay inflación sobre la inflación, otro detalle más. Entonces, bueno, este año vamos a tener un incremento en el circulante de 350.000 millones de bolívares, 350 millardos de bolívares, y eso hace entre un 15 y un 16% del PIB. Pero si lo vemos más fácil, este año ya hay 858.000 millones de bolívares en circulación, le sumas unos 200.000 que vienen más, aproximadamente, ya suma 1.050.000 millones de bolívares, dividido entre los 25.000 millones de reservas internacionales, ¿eso cuánto da? 40. Ají es por lechuga. Ok, política monetaria, ya para cerrar el ciclo, hablamos de cada uno de los elementos. Bueno, la política monetaria no hay. Las tasas interbancarias promediaron un 8% en 2010 y 2011, ya están en menos de 3% este año. Hay una disponibilidad abundante de fondos en todos los bancos y muy bajas restricciones. Es decir, hay dinero. Eso es una buena noticia para el sector inmobiliario. Las tasas al público permanecen reguladas a niveles percibidos como inferiores a incrementos en los precios. Entonces, si tú tienes una tasa en la tarjeta de crédito del 28 o 29% y los precios están subiendo a un ritmo de 6-7% mensual, ¿qué haces? Tarjetazo para todo. ¿Ok? La gente vive endeudada. O sea, yo, por ejemplo, ya compré mis vacaciones de mayo del año que viene, de Semana Santa, abril del año que viene, de Semana Santa. ¿Y por qué no? O sea, conseguí 4 pasajes a Buenos Aires por 18.000 bolívares. ¿Ya qué voy a pensar? Me voy con la familia, ya, listo. Y así se puede hacer en muchísimos casos, y así está haciendo todo el mundo. ¿Tiene racionalidad esa decisión? En una economía normal no, pero aquí sí. Ok, porque la política monetaria sigue siendo expansiva y aparentemente, según la historia, el gobierno no ha tomado medidas de política monetaria. Las tasas al público permanecen reguladas. En el 2012 se rebajó el encaje legal del 15 al 12% para propiciar la adquisición de bonos, que por supuesto nunca redujeron el circulante, y no se están observando ningún tipo de operaciones en mercado abierto. El Banco Central no está haciendo nada para controlar el circulante monetario. Si tú tuvieses una política monetaria racional, bajarías el circulante para de una vez bajar un poquito la inflación. No se está haciendo. Se está buscando regular a través de regulación de precios. O sea, por eso ponen al señor Samán en Indepavi. Lo que es extraño es que no lo dejan nombrar ni sacar directores. Como raro. O sea, mataron al tigre y ahorita le tienen miedo al cuero. Bueno, Samán es un personaje. El resultado global, básicamente, en estos últimos años, desde enero del 2009, el circulante monetario se ha cuadruplicado con creces. De 218.000 millones que estaba en enero del 2009, está en 858.000 millones ahora. Entonces después preguntamos por qué ha subido tanto la divisa. Es evidente. O sea, si tú tienes muchos bolívares para comprar la misma cantidad de dólares, ¿ok?, o menos dólares, evidentemente va a subir el precio de ese bien. Esas son leyes del mercado. No se pueden abolir, no se pueden eliminar. Las reservas internacionales bajan de 43.000 a 24.000 millones de dólares.
Es decir, y yo creo que van a seguir bajando por el tema de la baja en el precio del oro. Ya está subiendo un poquito, llegó a 1.250, ya está por los 1.340, pero ha bajado y eso pega en las reservas internacionales. Todo en medio de la mayor bonanza petrolera en 3 décadas, vale decirlo. Ok, fíjense, este es un análisis que yo hago desde 1982. Y esto es uno de los, quizás de mis activos más valiosos como investigador en el tema financiero. Yo estoy tomando 3 grandes curvas que son sumamente importantes en el devenir económico del país. Ya sabemos que todo se ve en ese flujograma que vimos antes, todo cae en la relación entre circulante y reservas. Pero vamos a ver qué es este diagrama. Yo lo di una vez a un grupo de médicos y, bueno, me dijeron que el paciente estaba muy mal. Pero bueno, son los médicos, ¿no? Ustedes son corredores inmobiliarios, no necesariamente es el mismo caso. Pero vamos a ver, la línea verde me indica qué tan baratos o qué tan caros somos, perdón, la línea roja nos dice qué tan baratos o qué tan caros somos en términos de dólares, si el país está sobrevaluado o subvaluado. Entonces miren, esto es enero del 82, enero del 83 somos muy caros en términos de dólares, éramos más caros todavía antes de la devaluación de febrero, pero fíjense que esta pendiente es de las más altas que hemos tenido después de una devaluación. Esto es el 2.15 cuando se fue a 4.30. La línea verde nos indica de qué tamaño es la bomba, o sea, de cuánto es el circulante monetario que hay en el país y qué tan en términos de dólares reales, no en términos de dólares, en términos de dólares reales, dólares a los cuales yo les quito la inflación, ¿ok? Dólares constantes, ¿ok? Entonces fíjense, el tamaño de la bomba llegó a ser 7 veces lo que era en el 94, que yo tomé aquí un precio promedio antes de la crisis financiera, ¿ok? Llegando a estar, digamos que antes del Viernes Negro era poquito menos de 3 veces, pero quiere decir que hay mucho dinero, ahorita está en 500%, 5 veces más, hay mucho dinero en la calle. Un ajuste, una devaluación, te baja esto, digamos, te lo bajó en un 33%, de 4.30 a 6.30, pero igual a partir de eso el gobierno ha vuelto a abrir el chorro. Y esa es la presión del circulante monetario. La roja nos dice qué tan caros o qué tan baratos somos en términos de dólares. Estamos siendo un país caro a 6.30, ¿ok? Fíjense, hemos tenido épocas en que hemos sido muy baratos. Después del 89, Venezuela fue un país bastante competitivo. Después de las medidas de Teodoro Petkov, ¿ok? Digamos que no fue tan competitivo, pero se mantuvo estable. Pero todo esto que vemos acá son inflaciones muy fuertes localmente con una tasa de cambio anclada. Entonces hemos tenido tiempos de ser muy caros, y al ser muy caros, todo bien importado es muy económico y todo bien local es muy caro. Pero además, recuérdense que a partir del 2008 la inflación está maquilladita. ¿Por qué? Porque cambiamos la fórmula de calcular la inflación. Se los explico en cristiano. Hay 2 elementos que se jugó el gobierno. Primero, cambiaron la mezcla. Entonces pusieron más bienes regulados y le quitaron peso a los bienes no regulados. Eso te baja la inflación. Y segundo, empezaron a tomar promedios geométricos y no promedios aritméticos. A ver, vamos a ver. Si un bien está en 10, un kilo de tomate, en un supermercado, y en otro está en 20, ¿cuál es el promedio? Mentira. Ese es el promedio aritmético. ¿Cuál es el promedio geométrico? Bueno, raíz de 200, porque ellos multiplican 10 por 20 y le sacan la raíz enésima. La raíz cuadrada porque son 2. Raíz de 200 es ¿cuánto? 14. Un poquito más de 14. Entre 14 y 15 hay un 8% de diferencia. 6-7% de diferencia. Entonces le tumba 7 puntos a la inflación. Imagínense si un bien está en Mercal regulado en 10 bolívares, ¿ok? O en 6 bolívares, por ejemplo, un kilo de harina pan, ¿ok? Y yo no sé por qué, pero
con la harina pan pasa algo que justamente se vende en el Mercado Libre en 30 o en 35. Y el precio oficial es 6. 6,20, 6,30, ¿no? 6,20. No sé, es raro, ¿no? Es como raro. Ok, entonces fíjense, entonces ahí tienes una inflación que no pones porque pones el precio de 6. Ok, qué raro, ¿no? O sea, no sé, cosas que ocurren. Ok, pero vamos a ver cada curva por separado. Esta es la sobrevaluación. ¿Qué tan caros o qué tan baratos somos? Ok, estamos acá. No estamos tan caros, pero tuvimos 2 puntos aquí donde fuimos muy caros. Estamos un poquito más arriba que antes del Viernes Negro. Nunca en la vida, salvo en estos momentos históricos del 2.15 y del 4.30, hemos sido tan caros como país a la tasa oficial. No quiere decir que seamos caros, o sea, estamos hablando de la tasa oficial. Esto es el circulante. ¿De qué tamaño es la bomba? Okay. El punto mayor se alcanzó aquí en enero de este año, antes de la devaluación. Ahorita estamos aquí. Seguimos muy arriba en cuanto a esta bomba. Pero el más preocupante de todos, mis amigos, es este de aquí. Esto es el respaldo al Bolívar. ¿Qué tan respaldado está en este momento el Bolívar? El momento más bajo en la historia había sido esto. Esto es mediados del 82. Justo antes de que el gobierno echara mano del Fondo de Inversiones de Venezuela, tocó 20%, tocó un mínimo histórico de 20% de respaldo al Bolívar. ¿Qué quiere decir que el respaldo al Bolívar está en 20%? Que por cada Bolívar en circulación nada más hay 20 céntimos que estén apoyados con reserva. El resto es barajita, dinero inorgánico, como dicen algunos economistas. ¿Ok? Entonces, el punto más bajo entonces, después de echarle mano al Fondo de Inversiones, se produjo aquí. ¿Saben qué es este punto, no? Esta esquinita. Esto es enero del 83. ¿Qué pasó en febrero? Viernes Negro. Este otro puntico aquí, ¿les llama la atención? ¿Saben qué es este puntico aquí? Exactamente. Enero del 89. Pero ahorita llegamos a estar en 17%. O sea, las tensiones sociales son similares a las del Caracazo. Y aquí estamos, y otra vez batimos la barrera del 20%, estamos por debajo del 18%. Les puedo decir, la última información nos dice que el implícito, eso sí es legal decirlo, está en 36 bolívares. Y el implícito parte de dividir y circulante monetario entre reservas internacionales. 24.000 millones contra 858. 858 entre 24 da 36. ¿Ok? Y ojo, históricamente, y esto lo publicaré fuera del país algún día, porque publicarlo en el país es ilegal, tendré que mandarle el artículo a alguna revista fuera de Venezuela. En realidad, la tasa implícita en épocas de control de cambio no ha sido un máximo, ha sido un promedio. ¿Ok? Pero bueno, básicamente este es el dólar de frontera, esto es publicado en Cúcuta. ¿Ok? Imagínense que están en Cúcuta. ¿Ok? Yo digo, bueno, igual, esto es el M2 en dólares desde el 2005, este es el IPC en dólares y estas son las reservas sobre circulante en dólares. Lo que vemos en este momento es que el M2 sigue fuerte, sigue 1.5 de cuando arrancó la muestra, el IPC en dólares no, más bien somos un país, por lo menos al dólar paralelo, muy barato. Si uno saca el precio de los inmuebles en este momento, sobre todo los que están rezagados, y vamos a hablar de los que más se rezagan en esto, que son casualmente los inmuebles de clase media, de la gente que piensa en bolívares, no en dólares. O sea, la oportunidad está por ahí. ¿Ok? Están muy baratos, ¿ok? Y, bueno, la reserva sobre circulante, la tasa implícita, reserva sobre circulante, no están tan, y lo vamos a ver aquí, las reservas sobre circulante están en 1, pero realmente 1 es el promedio. ¿Ven todo esto? O sea, si estuviésemos en este punto, el paralelo estaría en 42 o más. 36 por 1.4 estaría
muy por encima. No estamos en este punto, estamos aquí, estamos por debajo del promedio del paralelo. Eso sí, el momento para comprar era un tiro al piso mediados del 2012, para comprar dólares, ¿ok? Y en este momento quizás podamos esperar un poquito más, pero los inmuebles pueden estar llegando a niveles atractivos. ¿Saben cuándo era bueno para comprar inmuebles? En el 2002, 2003. 2003, después de la devaluación, apenas después de la devaluación, es un buen momento para comprar inmuebles. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que va a pasar antes de que finalice 2013. Devaluación, yo creo que viene otra. Si vamos a ver los parámetros, estamos otra vez ubicados más o menos en noviembre, diciembre del 2012, y 2 meses después vino la devaluación. Se sostiene la restricción de divisas. Yo esperaría más sanciones y más represión a empresas para que dejen los precios bajos. Probablemente ajuste en precios de servicios públicos, ya Jessy Chacón lo anunció. Aumento de impuestos, posibles medidas monetarias e intereses, o sea, tiene que haber, y aumento de gasolina. Esas últimas dos las pongo entre signos de interrogación porque no estoy seguro de que podrían ocurrir o no. No lo ha hecho el gobierno hasta ahora. Posible devenir económico. Maduro y su equipo económico buscarán que el costo de las medidas sea absorbido por las empresas y las clases medias y, bueno, por supuesto, culpabilizando a los capitalistas. Esto no es extraño. Tratarán de contener la inflación con mayor regulación y los niveles de escasez no bajarán. Y, bueno, vamos a ver más tensiones gobierno-empresa. Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, porque simplemente el costo político de tomar medidas fuertes en un año donde todavía hay unas elecciones es fuerte. Entonces, bueno, aquí, no sé, entonces, bueno, la inflación entre el 50 y 60% este año, la devaluación probablemente venga una nueva entre niveles de 9 y 11, y el déficit del sector público alrededor del 15%. No quiero hablar de cifras de crecimiento porque sería inventar, pero yo veo la economía entre menos 2 y un 2% de crecimiento, muy variable. Pero bueno, esto es lo que vamos a tener. En Venezuela esto, no sé, yo creo que lo mejor es hacer esto y, bueno, con esto puedes ver realmente las cifras. El análisis va, finalmente, para este trabajo, como estamos en medio de corredores inmobiliarios, quise hacer este análisis, a ver cómo es el comportamiento histórico del precio de las viviendas, y tomamos varios momentos históricos aquí. Entonces, en el ejercicio ubicamos precios de apartamentos en la zona de La Candelaria, 2 o 3 habitaciones, inclusive hay casos en que son más pequeños, entre 80 y 100 metros, y estimamos el valor en dólares actuales de estos movimientos históricos. Por eso fue la pregunta de si antes era más barato. Entonces, esto es el 82. El valor de un inmueble, esto es Candelaria, 2 habitaciones, 270.000, vende Inmobiliaria Caicara, no sé si eso existirá hoy en día. 270.000 bolívares, eso era 430, $62.500, $62.800, y eso en dólares de hoy, porque recuérdense que en Estados Unidos también hay inflación, representa $150.000. Octubre del 83. Vendo lujoso apartamento, más lujoso está la uña, espectacular. 3 habitaciones de más comodidades, totalmente rejado, de edificio nuevo, estacionamiento, 290.000 bolívares. Ese mismo apartamento, al cambio de 12.65, paralelo en aquella época, ese sí lo puedo decir, era $23.000, 52.000 dólares de hoy. Es decir, bajó casi a la tercera parte el apartamentico en La Candelaria. Pero en el 85 todavía era más barato. El dólar paralelo estaba aproximadamente en 15 y se conseguía un apartamento de 2 habitaciones, cocina empotrada, enrejado, sumamente amplio, como 295.000 bolívares. Vamos a llamar al teléfono si todavía lo venden a ese precio. ¿Ok? Y era $41.000 de la época, de hoy, perdón, $19.000 de la época, $41.000 de hoy. Marzo del 94, justo antes de la crisis bancaria, $56.000, $87.000. ¿Y qué pasó después? Mira, 70 metros, una sola habitación, $87.000. ¿Qué pasó después, mis amigos? Ok, subió a 15.900.000,
pero eran 65.000. Bajó de 86.000 a 65.000 en plena crisis bancaria, enero del 96. Y en junio, después de la devaluación fuerte, valía $33.000, $10.500.000, $22.000, $33.000 de hoy. Más abajo todavía, después de la devaluación. Eso se fue recuperando, pero en febrero del 83 no conseguimos el 2002, hubiera sido interesante. Se conseguía por $27.000 también después de una devaluación. O sea, después de una devaluación, los precios son muy buenos. Pero claro, no estamos hablando de todos los inmuebles, estamos hablando de inmuebles de una zona en donde todavía mucha gente piensa en bolívares. Si lo llevas al metro cuadrado o a un inmueble de oficinas en el Rosal, olvídenlo, la gente está mentalizada en dólares. Pero lo que se restringe es la oferta. Demanda no hay. O sea, la oferta se mantiene al mismo precio en dólares, pero la demanda te cae en un momento así. Entonces quizás el negocio esté en estratos un poquito más bajos del mercado. En junio del 2006, 165 millones de bolívares, eran $72.000 de hoy. Fíjense cómo se fue recuperando después de la devaluación. En junio del 2007 bajó un poco porque hubo una devaluación ese año, 200.000, En Quinta Crespo había uno de 217.000 y uno de Altagracia 147, pero Candelaria, 2 habitaciones, estacionamiento, 200.000 bolívares. En junio del 2012, 749.000 bolívares fuertes. Esos son $91.000 de la época, $92.000 de hoy. ¿Y cuánto vale un apartamento similar ahora? 1.700 millones. ¿Qué son, amigos? Aquí no hace falta comparar con dólares de hoy. 53.000. Ha bajado como más de un 40%, sí, como un 40%. Ha bajado 40 y pico por ciento, 45% en términos de dólares. Entonces, fíjense este gráfico que es simpático. Este es uno de los gráficos que tomamos. Esta es una representación gráfica. Este es básicamente el circulante monetario en términos de dólares reales. Y hay una correlación muy clara entre la cantidad de dinero en circulación y ¿qué? Y el precio del inmueble en la Candelaria, y el precio de ese apartamento. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Y cuándo se recupera el precio en dólares? Bueno, cuando se fortalece la economía, cuando hay una estabilidad, cuando hay inversión. Si no, no se va a fortalecer, pero de una manera real, y esto sí se lo puedo afirmar, los inmuebles son un mecanismo de cobertura contra la inflación. Que no tiene tanto que ver con el precio del dólar, porque el dólar no te cubre necesariamente contra la inflación, te cubre contra la inflación, pero también te cubre contra las bajas en las reservas internacionales. O sea, hay una formación del precio del dólar que tiene que ver con reservas internacionales. Pero en el caso del inmueble es una cobertura directa contra el aumento del circulante, que es la inflación. Y la conclusión, el comportamiento del precio de los inmuebles en una zona residencial de clase media podría estar altamente influenciada con el M2 determinado en dólares reales, M2 sobre tasa de cambio, sobre IPC en dólares. Una recuperación de las reservas internacionales y un gasto público más moderado podrían incrementar el valor en dólares de los inmuebles en Venezuela. Esta es la realidad sobre esto. Pero lo interesante es que el incremento en el circulante tiene que ver con la inflación, es lo que impulsa la inflación, y de hecho, entonces, de alguna manera los inmuebles son cobertura de inflación. ¿Que han subido más que el dólar? ¿Que han subido? No suben más que el dólar. Suben en función de la cantidad de dinero que hay para comprarlo. Esa es la realidad, y si se dividen entre la tasa de cambio del mercado paralelo, eso te dice qué tanto vale un inmueble. Esa es la mejor forma de tasación. Lo interesante de este mercado en Candelaria es que todos los días se transan apartamentos allí. O sea, es un mercado lo suficientemente profundo y lo suficientemente homogéneo. O sea, no hay apartamentos, es muy raro un apartamento de más de 150 metros allí. Es muy raro también un apartamento de menos de 60 metros. Es relativamente homogéneo y es relativamente líquido y seguro. Entonces, es una manera interesante y me gustaría
de tener la oportunidad de hacer una investigación allí, ya se lo comenté a los directivos de la Cámara, me interesaría de sobremanera investigar sobre ese tema porque deja mucho y da muchas posibilidades, y hay muchas posibilidades también de crear instrumentos de inversión en inmuebles. Y de alguna manera sería una forma también, en un mercado donde está tan restringido el tipo de cambio, está tan restringido el acceso a las divisas, la compra de bienes, los inmuebles pueden ser una solución. Lamentablemente hay unas leyes en camino que no favorecen para nada esto. Muchísimas gracias. Este es mi correo, boris_ackerman@yahoo.com. Y dejo abierto, si quieren esto, lo podríamos ofrecer, no sé si a través del mismo portal, poner disponible la presentación y la data. Y bueno, estoy a la orden para preguntas, para sus preguntas. Hicimos justamente el tiempo. Gracias. Gracias. Las preguntas, sí. Aló. Muy bien, muchas gracias al economista Boris Ackerman. La verdad que con una máxima sencillez nos mostró estos temas económicos, los hizo muy digeribles y la verdad nos mostró las tendencias de los trueques de las verduras, muy interesante. Muchas gracias. Vamos ahora al momento de preguntas y respuestas. Las personas, por favor, que quieran realizarlas, levante su mano para que el personal le pueda facilitar el micrófono y pueda formularla. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Yo creo que están en shock todavía. El shock no los defiende. Por ahí hay una pregunta. Aló. Hola, buenos días. Buenos días, un placer. Yo vi que tomaste más que nada las relaciones de inmuebles en zonas, vamos a decir, no del este, ¿no? Que son básicamente dolarizadas. ¿Cuál es tu apreciación del precio sobre estos inmuebles en toda la zona del este? A ver, yo soy de la teoría de que el valor de un inmueble se fundamenta, y esto es irreprochable en el mediano plazo, en la capacidad de poder adquisitivo de la gente que vive allí. Es decir, el valor actual neto de los flujos de caja futuro de las personas que viven en esa zona. En el este, de alguna manera, en algunas zonas, tienes muchísima más facilidad para quienes viven allí de ajustar sus ingresos a los verdaderos cambios en inflación y en poder adquisitivo. Eso implica que va a seguir dolarizado, porque hay gente que puede hacer inversiones, que tiene negocios y puede hacer ajustes en los valores en los negocios, luego no va a sufrir. Lo que sí se puede observar, creo yo, sobre todo en temas de vivienda, es probablemente el oferente siga manteniendo su mismo precio en dólares y los tiempos de colocación van a tender a aumentar. Pero yo no creo que sea más fuerte ese movimiento. Mi hipótesis dice que probablemente esos inmuebles van a ser mucho menos variables, el valor va a ser mucho menos volátil en esos inmuebles y van a tener más que ver con una apreciación del precio del metro cuadrado. Lo que sí puede cambiar con el tiempo son el número de transacciones. Puede enlentecerse ese mercado. Sin embargo, hay otro elemento aquí en Venezuela que es interesante. Los vendedores no los han adquirido con altos grados de apalancamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no los van a soltar tan rápido. Al no soltarlos tan rápido no vas a ver una oferta muy fuerte, entonces los precios van a tender a mantenerse. Pero si tú quisieras tomar ventaja, si tú quisieras invertir, más vale la pena invertir en lugares más volátiles que en lugares más estables, digo yo. ¿Ok? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Yo los veo mucho más estables, los inmuebles en las zonas de clase media alta, de clase alta. Claro, cuando lo comparas en dólares, pero cuando te vas a hacer el cambio... ¿Tiene algún sentido hacer algún análisis en bolívares? Digo yo, no sé,
Vale, o sea, sí tiene sentido, te voy a decir cuándo. Cuando tu fuente de financiamiento es bolívares, solo allí. Bueno, hay un ejemplo, en octubre del año pasado, antes de las elecciones, un apartamento de 70 metros en Colinas de Bellomonte, por ejemplo, costaba 1.250.000 bolívares. Hoy son 5 millones de bolívares. ¿Tiene salida? Poca. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Colinas de Bellomonte no es quizás la zona más, o sea, yo hablaría de zonas con alto poder adquisitivo, La Castellana, Campo Alegre. Sí, bueno, todas esas zonas con pequeños apartamentos de 60, 70 metros, los precios siguen iguales, dolarificados. Sí. Pero bueno, cuando haces el cambio de una pequeña familia o alguien que está empezando, son 5 millones de bolívares hoy. Y no hay poder adquisitivo en ese segmento. Por eso yo creo que el tema, para mí, la función y donde termina reventando la función, y si uno ve la burbuja inmobiliaria que ocurrió en Estados Unidos, terminó reventando porque ya los precios no se correlacionaban con el poder adquisitivo real de la gente. Se le prestó a muchos ninjas. ¿Saben qué es un ninja, no? No job, no income, no assets. Se le prestó a muchos ninjas que no terminaron pagando y ese fue todo el origen de las reposiciones, de los inmuebles ejecutados. Fue un desastre. ¿La señora? Ya le van a llevar su... Buenas. Yo entendí que el mercado que debemos atacar, de acuerdo a lo que usted nos explicó, es el suroeste, locales y oficinas. Sí, locales y oficinas por la seguridad de que no digamos el suroeste, las zonas de clase media, clase media baja. O sea, por ejemplo, tú tienes zonas de clase media, clase media baja en San Antonio de los Altos. Tú tienes zonas de segmentos así en Guarenas, Guatire. ¿Ok? Tú tienes muchos segmentos de mercado que son líquidos. Yo te aseguro, por decir algo, en Nueva Casarapa todos los días se vende y se compra apartamentos. Es un mercado líquido, es un mercado puro, es un mercado donde el precio de los inmuebles no puede subir tanto porque va a depender de la capacidad de la gente de adquirir una hipoteca o de comprarlo. Entonces, ahí tienes un mercado interesante si hay una recuperación e interesante como cobertura inflacionaria. ¿Ok? Entonces no es necesaria, no solamente el suroeste, también tienes zonas en el norte, el noreste, hacia más arriba, hacia la zona de La Urbina abajo, la zona de donde estamos. También puede ser interesante, aquí el Marqués, son zonas donde tienes cierto grado de liquidez, pero no es el empresario que te va a comprar el apartamento de La Castellana, que ese sí te piensa en dólares. Eso, lo que vas a ver allí es una caída en el número de transacciones, ¿ok? Y donde hay mercados que explotar es aquí. Y donde hay más volatilidad y más posibilidad de incremento en el corto y mediano plazo. Porque los sueldos de esta gente están por el suelo. Ahorita están por el suelo, eso se va a tender a recuperar si hay cierta recuperación económica luego de un ajuste. Quizás 2 años, quizás 5. Pero la gran ventaja es que puedes apalancarte a unas tasas muy por debajo de inflación. ¿La señora? Sí, buen día. Por favor, la fórmula de tasación, si nos las podría repetir, o en tal caso para mí. Okay. Y una mirada al interior. Al interior de Venezuela. Sí, porque se ha referido solamente cómo no. a la fórmula de tasación, sencillamente, básicamente el M2. O sea, el circulante monetario te va a dar el precio en bolívares del apartamento. ¿Ok? Hay una correlación histórica entre la cantidad de dinero en la calle y el valor del apartamento. Y, por supuesto, si lo quieres llevar a dólares, lo divides entre la tasa de cambio de mercado. Y la tasa de cambio de mercado en este momento no es sino que el precio de la lechuga con los pimentones o lo que te dan en Cúcuta. Sobre el interior, lo mismo. O sea, el interior de Venezuela, tú vas a ciudades como Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, igual tiene zonas muy privilegiadas donde la gente te va a pensar en dólares, quizás con la excepción de que el interior y muchas ciudades del interior tienen más espacio donde expandirse. Entonces,
La gran ventaja o desventaja en ese sentido de que tiene más espacio donde expandirse, implica que no hay quizás ese segmento tan dolarizado como en Caracas. Es mucho menor, es mucho más restringido. Quizás ciudades como Valencia puedan tenerlo, quizás ciudades como Maracaibo, en la zonita que está alrededor de los hoteles, pero es mucho menos. Es mucho menos. Yo creo que el interior funciona más como la clase media de Caracas. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. ¿Se puede hacer un análisis similar, si lo ha realizado en relación al campo, al área industrial y oficinas en el área metropolitana? Si tenemos la data, con muchísimo gusto. O sea, yo lo que quisiera, y esto es, yo pienso que el papel de las instituciones educativas, de las universidades en general, y esto es una de las cosas que yo más critico del lugar donde yo trabajo, no es solamente hacer investigaciones vacuas que no tienen que ver con la vida real, sino acercarse más a los segmentos y entender de esos segmentos, o sea, ¿qué puedo tener yo de ustedes? La data. ¿Qué pueden tener ustedes de nosotros, de los investigadores? Porque yo no trabajo solo, en muchos casos somos equipos de investigadores. Básicamente el análisis es digerir esa data y explicarlo en información real. Miren, la Simón Bolívar ha hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, en biología. Ha trabajado con empresas nacionales, con Polar, valga la cuña, para incrementar el tiempo de vida de las bebidas, de la cerveza. Entonces, yo creo que una de las cosas que funciona muy bien en el mundo desarrollado es la interacción entre universidades y empresas y sector privado, y también sector público, ¿por qué no? Y aquí pueden haber muchísimas oportunidades para todos. O sea, si yo tuviese esa data, podríamos hacer perfectamente ese análisis, pero me aventuraría a decir que finalmente vamos a caer siempre en el M2, y el M2 es el circulante monetario. O sea, si tú no tienes dinero para comprar inmuebles, no hay inmuebles. Entonces, de alguna manera, van a mantener un índice histórico. Y si tú lo ves por abajo, es un momento de comprar. Y si tú lo ves por arriba, sal de eso. Que eso fue lo que pasó hace unos meses. Igual con el dólar. Pero yo sí pienso que si quisiésemos empezar a hacer un mercado de bienes comprados en Venezuela, existentes en Venezuela, que puedan servir para que una persona se retire algún día sin haber perdido poder adquisitivo con el dinero que ha colocado para su retiro, los inmuebles son la gran vía, son el gran mecanismo. Eso esperaría del mercado. Gracias. Bueno, ya estamos, creo que sobre la hora. Les agradezco su atención y bueno, estamos a la orden con ese correo. Voy a tratar de hablar con la gente del portal para que coloquemos la presentación allí. Muchísimas gracias. Nuevamente nuestro agradecimiento al economista Boris Ackerman por tan excelente presentación. Muy bien, ahora los quiero invitar a un refrigerio de media hora, 30 minutos, y retomamos la sala a las 10:30. Adelante. Media hora, ok. Voy a bajar todo el Un cambio